Bienvenidos de nuevo a su canal favorito para estar al día con todo lo que pasa con las estrellas. Hoy les traemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta. Así es, amigos. Nuestro actor turco favorito Can Yaman ha decidido darle un giro radical a su imagen, y créanme, esto es algo que no veíamos venir después de tantos años. Si son de los que siguen de cerca cada movimiento de Can, se habrán dado cuenta de que por un buen tiempo, su melena ha sido una constante en su apariencia. Pero eso se acabó. Prepárense porque vamos a desgranar todo sobre este sorprendente cambio de look que tiene a todos comentando. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, aquí abajito, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Así que, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Pues bien, la noticia saltó a la luz hace unos días, cuando unas fotografías de Can Yaman comenzaron a circular por internet. Al principio muchos pensaron que se trataba de un montaje o de una broma pesada, pero no, era la realidad. Can Yaman, el mismo que conquistó corazones con su pelo largo y desenfadado, ha optado por un corte de pelo mucho más corto, más pulido y sinceramente totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Llevaba años luciendo esa melena que se convirtió en su sello distintivo. La recordamos en sus inicios en producciones que lo catapultaron a la fama internacional, y esa imagen ha estado tan arraigada en nuestra mente colectiva que ver este cambio es, para muchos, un shock positivo, una reinvención. Y es que piénsenlo bien, cuando un artista tiene una imagen tan icónica, un cambio de este tipo siempre genera un torbellino de opiniones y especulaciones. ¿A qué se debe este cambio tan drástico? ¿Es para un nuevo papel en una serie o película? ¿O simplemente es una decisión personal, un deseo de renovarse y probar algo nuevo? La verdad es que como fans nos encanta verlo evolucionar, ¿verdad? Nos gusta que no se estanque y que nos sorprenda de vez en cuando. Este nuevo corte de pelo que muchos describen como más maduro, más elegante y quizás hasta un poco más rebelde, le sienta de maravilla. Le resalta sus facciones, su mirada intensa y esa sonrisa que ya conocemos y amamos. Es como ver una nueva faceta de Can Yaman, una que quizás no habíamos vislumbrado antes. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. En cuestión de minutos el hashtag #CanYamanLook se convirtió en tendencia. Miles de comentarios inundaron plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Por un lado, estaban los que aplaudían el cambio con un rotundo "qué guapo, espectacular, ya era hora". Otros, con un tono más nostálgico, expresaban cierta melancolía por el pelo largo, pero reconociendo que el nuevo look también le favorece muchísimo. Y por supuesto, no faltaron las teorías. Algunos creen que este cambio está relacionado con su posible incursión en Hollywood, donde los estilos suelen ser más clásicos y pulidos. Otros sugieren que podría ser para un proyecto específico en Italia, donde también goza de una popularidad inmensa. Lo cierto es que sea cual sea la razón, el resultado es innegable: Can Yaman sigue siendo un referente de estilo y atractivo. Para entender un poco más la magnitud de este cambio, recordemos cómo era su melena. Era larga, a menudo despeinada, con un estilo bohemio y desenfadado que le daba un aire de chico malo pero encantador. Las mujeres se enamoraban de esos rizos, de ese cabello que parecía tener vida propia. Era parte de su encanto, de su carisma arrollador. Y sinceramente es difícil imaginarlo sin él. Pero aquí está la prueba de que los artistas, como las personas, necesitamos evolucionar. Este nuevo corte es mucho más corto, con los lados bien definidos, y un acabado más estructurado en la parte superior. Es un look que lo hace ver un poco más adulto, más sobrio, pero sin perder esa chispa de sensualidad que lo caracteriza. Además de las reacciones de los fans, también hemos visto comentarios de algunas celebridades y personalidades del mundo del entretenimiento. Y no solo turcas, sino también italianas y de otras nacionalidades. Esto demuestra el alcance global que tiene Can Yaman y la expectación que genera cada uno de sus movimientos. Es fascinante ver cómo una simple decisión sobre el cabello puede tener un impacto tan grande en la opinión pública y en la conversación digital. Pero, ¿qué nos dice este cambio sobre Can Yaman como persona? A veces, un cambio de look es una forma de dejar atrás una etapa y dar la bienvenida a otra. Puede ser un reflejo de un nuevo estado de ánimo, de un nuevo enfoque en su carrera o simplemente un capricho.
Lo importante es que él se sienta bien consigo mismo, y por las imágenes que hemos visto parece estar radiante. Está sonriente, seguro de sí mismo, y eso es lo más importante. Este nuevo estilo le da un aire de frescura, de renovación, y quién sabe qué puertas le abrirá en el futuro. Quizás sea el preludio de proyectos aún más ambiciosos, de roles que requieran una imagen diferente. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy visual, y la imagen juega un papel crucial. Los actores a menudo se transforman para sus personajes, pero también utilizan su imagen personal para proyectar ciertos mensajes. Este corte de pelo podría ser una estrategia para posicionarse en un mercado diferente como el estadounidense, donde los estilos suelen ser más convencionales, aunque esta es solo una especulación. Lo que sí es seguro es que ha logrado captar la atención de todos y ha generado una ola de interés en su persona y en sus próximos pasos. Analizando un poco más el estilo, este nuevo corte le permite jugar con diferentes peinados. Si bien ahora es más corto, todavía tiene suficiente longitud en la parte superior para experimentar con estilos más pulidos, hacia atrás, o incluso con un poco de volumen. Esto le da una versatilidad que antes no tenía con su pelo largo, que era más difícil de manejar y estilizar de maneras muy diferentes. Podríamos estar ante un Kanyaman que explora un abanico más amplio de posibilidades estéticas, lo cual siempre es emocionante para quienes seguimos su trayectoria. Además de la sorpresa inicial, este cambio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la imagen en la era digital. Las redes sociales han democratizado la información y al mismo tiempo, han creado una plataforma donde la imagen de las celebridades está constantemente expuesta y comentada. Un simple corte de pelo puede convertirse en noticia viral, y esto dice mucho de la fascinación que generan estas figuras públicas en la sociedad actual. Kanyaman, con su carisma y su éxito, es un claro ejemplo de cómo una persona puede generar un impacto tan significativo con su presencia. Y hablando de su éxito, no olvidemos que Kanyaman no solo es conocido por su físico o por su cabello, sino por su talento actoral. Ha protagonizado exitosas telenovelas turcas que han conquistado audiencias en todo el mundo, y su incursión en proyectos italianos también ha sido muy bien recibida. Este cambio de look, lejos de distraer de su carrera, podría ser un impulso, una forma de mantenerse relevante y de seguir creciendo profesionalmente. Es un recordatorio de que detrás de la imagen, hay un artista dedicado y con ganas de seguir sorprendiendo. Ahora, para aquellos que quizás no están tan familiarizados con Kanyaman, les cuento un poco. Nació en Estambul, Turquía, y desde joven mostró interés por la actuación. Estudió Derecho, pero su verdadera pasión lo llevó a las artes escénicas. Sus primeros papeles importantes llegaron en series turcas que rápidamente lo catapultaron a la fama, como Erkenci Kuş, donde interpretó a Candibit, un personaje que lo convirtió en un fenómeno. A partir de ahí su carrera despegó imparablemente. Ha participado en producciones como Dolunay, Anjimid Sevmedik, y más recientemente en producciones italianas como Viola come il mare, donde comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Y por supuesto el gran rumor de su posible participación en una serie de Disney y ambientada en el mundo de los superhéroes, aunque todavía sin confirmación oficial, mantiene a sus fans expectantes. Volviendo a este impactante cambio de look, es interesante notar cómo la longitud del cabello ha sido un factor definitorio en la percepción de muchos actores. El pelo largo en el caso de Khan, le daba ese aire de galán de telenovela, de personaje romántico y un poco salvaje. El pelo corto, en cambio, puede proyectar una imagen más seria, más profesional, o incluso más atlética, dependiendo de cómo se lleve. Sea cual sea la intención, el resultado es un Kanyaman renovado, listo para afrontar nuevos desafíos. Y lo más importante, ¿qué opinan ustedes? Queremos saber su perspectiva. ¿Les gusta este nuevo look de Kanyaman? ¿Creen que le sienta mejor que antes? ¿Por qué creen que ha decidido hacer este cambio radical? ¿Será para un nuevo proyecto, o simplemente un cambio personal? Déjenos todos sus comentarios aquí abajito, porque su opinión es súper importante para nosotros y nos encanta leer sus reflexiones. En resumen, hemos sido testigos de un cambio de imagen sorprendente por parte de Kanyaman, quien después de años luciendo una melena característica, ha optado por un corte de pelo más corto y pulido. Este cambio ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con reacciones diversas que van desde la admiración hasta la nostalgia. Lo que es innegable es que Kanyaman sigue siendo una figura que cautiva y genera expectación, y este nuevo look solo añade más intriga a su ya fascinante carrera.
Así que antes de despedirnos, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden dejar ese me gusta tanto nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kan-Yaman, con cualquiera que se pueda interesar por esta noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Pulsen el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con otro sorprendente cambio de look. Hasta la próxima.